abogados por la invitación tan amable de Rodrigo para compartir con ustedes el día de hoy. Ha sido realmente una noche muy edificante de haber escuchado a don Carlos Kiefer, que nos ha dado una ubicación increíble, como siempre lo hace, a efectos de tener este tema de la materia penal juvenil, sus inicios y el principio de especialización desde un punto de vista doctrinal, que es una de las partes más importantes que debemos conocer. Y por supuesto con la exposición de Lorena Marquero, que nos establece desde el punto de vista también del Ministerio Público aspectos importantes. Y les hecho resulta impresionante si nosotros nos ponemos a pensar que han pasado 17 años desde la promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en el año 1996 y al día de hoy en el Colegio de Abogados no estamos discutiendo el principio de especialización en materia penal juvenil. Y como ustedes lo han podido notar a lo largo de todas las exposiciones, se ha podido notar que efectivamente ese principio de especialización, basándonos en lo que tiene que ver con los operadores del derecho como partes procesales dentro del proceso penal juvenil, es altamente criticable con respecto a la ley. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, como mencionó muy bien a lo largo de muchos años, ha mantenido un proceso sistemático de capacitación a partir de la creación de la ley. De igual manera, la defensa pública. Sin embargo, el problema que tenemos es que la parte resolutiva de los asuntos son empresas. Y aquí es donde tenemos que analizar por qué hoy, en el año 2013, gracias a este foro crítico que viene del Colegio de Abogados, estamos discutiendo sobre esa especialización. Realmente considero que esta oportunidad que brinda el Colegio de Abogados es un espacio crítico muy importante, sobre todo si nosotros notamos que el crecimiento de la materia penal juvenil ha sido, como dicen muchas veces los economistas, una curva. La curva de crecimiento, que ahora muchas veces, bueno, es que en penal juvenil resulta que efectivamente ha sido como una curva, y en este momento estamos en el vértice de bajada. Y eso es algo que nos debe de llamar mucho la atención y que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Precisamente la materia penal juvenil es una de las tareas pendientes del sistema de justicia penal juvenil. Es una de las tareas en las cuales todo el ordenamiento jurídico que busca los principios de especialización en esta materia debe de manejarlo, pero no como un aspecto aislado de la doctrina y de la normativa, sino efectivamente con respecto a su vigencia efectiva. Y cuando yo escuchaba a mis compañeros expositores decían que dije que de verdad estaba en la parte final, porque la parte mía, para que ustedes explicarles un poco, la voy a dedicar más a un aspecto crítico de la situación que desde mi perspectiva se está dando en la actualidad en materia penal juvenil, basado precisamente en el propósito o la comprensión que le di al taller, a este congreso, con respecto a el principio de especialización. Es indispensable e innegable que nosotros no podemos dejar de lado la Convención sobre Derechos del Niño, ni podemos decir que la desconocemos. En su artículo 40, en el punto 3, como muy bien lo explicó don Carlos Kiefer. Y posiblemente vamos a preguntar a muchos fundadores si conocen que existe la Convención Americana sobre Derechos Humanos y podrán recitarnos el artículo 5.5. También pues sabemos que tenemos una constitución política que regula los derechos y garantías de absolutamente todos los ciudadanos y todos los habitantes de esta nación. Y también podemos saber que incluso que existe una ley y todos los jueces penales posiblemente lo manejan, que es la ley 7576, que es la ley de justicia penal juvenil. Y como bien lo dijo don Álvaro Burgos, el artículo 12 específicamente establece como un eje integral de toda la ley, porque es como su columna vertebral, de buena manera, y un eje fundamental en garantías al cumplimiento de los menores, la especialización de los funcionarios que tienen que representar. ¿Y por qué motivo?
Señores, porque si no mantenemos esa especialización y nos mantenemos únicamente en el contenido normativo, si no ponemos en práctica efectivamente el contenido de toda la normativa, la sensibilización, la comprensión de ese sistema nacional e internacional, simplemente nos quedamos en la parte efectiva con un principio sin contenido. Y lamentablemente vamos a observar que hay muchas situaciones que se dan. Yo hoy vengo a hablarles a ustedes de alguna situación práctica. Vengo a conversar con ustedes sobre lo que es precisamente ese día a día que se vive en tribunales con respecto a la materia y el proceso penal juvenil. Lo asombrados que muchas veces quedamos cuando nosotros determinamos con respecto a los funcionarios, si será que lo que existe es una negación, un desconocimiento de las condiciones particulares y fundamentales de que rigen el sistema de la materia penal juvenil. Si por el contrario será que hay actores que consideran que son garantías vacías y sin contenido. Resulta muy difícil poder encasillar a los operadores del derecho en este tema. Específicamente me refiero a los jueces en una gran manera. Y obviamente es muy feo generalizar. Y no lo trato de hacer de una manera ofensiva, sino que en la práctica nos damos cuenta que son muy pocos los que efectivamente han buscado ese estudio, esa preparación, esa sensibilización, ese afán por reconocer los principios y garantías específicos y particulares de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Porque no se trata de que existan, se trata de que los tengo que aplicar reconociéndolos, no solo conociéndolos, reconociéndolos en cada caso específico para su aplicación. Pero entonces, dentro de esa situación de general, y como dije, sin encasillar, nos quedamos muchas veces con la duda y lo comentamos mucho dentro de la unidad, si lo que se da realmente es un menosprecio por la materia, si lo que se da es una falta de interés, si realmente será una falta de capacitación, si será una falta precisamente académica. Pero el problema que nos da la respuesta es que en ocasiones tenemos otro tipo de jueces, muchas veces los jueces de un rango superior, que tienen un acervo académico muy amplio. Sin embargo, por diferentes condicionamientos, esos jueces no son capaces de reconocer esas características propias del sistema de justicia penal juvenil sobre la vigencia de los instrumentos internacionales firmados, ratificados por Costa Rica, en los cuales efectivamente se debe de poner en aplicación para la materia de menores la comprensión de los derechos, de los principios que cubren las garantías del proceso penal juvenil. Porque, como lo decíamos, si no se aplican, si no se reconocen, quedan neutralizados, quedan nulos. Y no hay nada peor que tener derechos, pero que esos derechos no están reconocidos. Y no hay nada peor que el que los tiene que reconocer, que es el juez, los desconoce. Y esa situación se está dando lamentablemente dentro de este espacio, de esta curva que les indiqué, y en la actualidad nos encontramos en una parte de bajada muy fuerte de esa curva. Y ahora les voy a poner varios, les voy a exponer sobre varios ejemplos. No puedo dejar de lado, porque sería injusto de mi parte, incluso ustedes dirían que extraño, porque también es un contrasentido que uno quiere lograr con personas, de que sí existen esfuerzos por parte de la Corte para tratar de buscar una capacitación en este tema. Estamos hablando de que han pasado 17 años. Y estamos hablando de que en este momento tenemos una sala tercera que está empezando a conocer materia. Estamos hablando de que tenemos un tribunal que está conformado todavía sin especialización. El diálogo se los adelantó claramente don Álvaro Burgos.
Pero sobre todo estos esfuerzos que sí vienen de la sala tercera, que sí vienen de decisiones del seno de la subcomisión de acceso a la justicia en materia penal juvenil, de la cual formo parte permanente, es un esfuerzo incipiente que tiene un año aproximadamente de estar luchando por eso, pero de una manera no tan articulada y no tan vinculante como Entiéndanos. ¿Por qué? Porque precisamente en el sentido de la independencia del juez no se puede, obviamente, intervenir en el proceso. Precisamente por eso es que lo que se requiere es capacitación, formación, conciencia y compromiso. Para efectos de esta intervención, como les expliqué, yo me he obligado a visualizar a ustedes desde un aspecto de crianza crítico académico, pues esclarecer alguna o establecer algunas falencias de las que considero groseramente están afectando la materia y la especialización. Porque si nosotros tomamos la ley penal juvenil, a pesar de que podemos decir que tienen 17 años, no, el motivo de reforma, lo cierto es que en ella están todos los elementos claros que recuerdan de la institucionalidad de emergencia a través de la reactivación de todos estos principios, en armonía con una legislación, con un ordenamiento, incluso internacional, que nos contiene. El problema es que muchas veces firmar, ratificar convenios es muy fácil, pero en el momento de colocarlo en la práctica, no nos acordamos que esos convenios existen. No nos acordamos que esos convenios nos vinculan para resolver y abordar temas de determinada manera, porque no son antojísticos. De forma tal que podrían resultar una grosera violación a los derechos de las partes que intervienen. Uno de los principales problemas que ha quejado a la judicatura durante muchos años y que lamentablemente se ha manejado de la cabeza para esta materia ha sido confundir lo que es la exclusividad de atención de una materia con la especialización en la educación de esa materia. No por el hecho de tener o darle a un juez mixto, como mencionaba Pedro Lamarquero, que lleva pensiones, que lleva familia o que lleva violencia doméstica, y darle materia penal juvenil o incluso quitarle algunas de esas materias y que se dedique exclusivamente a la materia penal juvenil, representa por sí solo la especialización. Eso es una exclusividad, esa es una forma de tratar de sacar, de buscar una forma de sacar trabajo, pero no representa, dedicándose, pero no representa la especialización que se requiere. Lamentablemente, a lo largo de muchos años, esta categorización de confundir la exclusividad con la especialización es la que ha dado detrás, efectivamente, con el nombramiento vigente que asume puestos en materia penal juvenil simplemente porque incluso en lo que fue su preparación y su evaluación estaba incluida la materia penal juvenil dentro de un examen de las otras de familias. Entonces estaba, entre comillas, capacitado para este caso. Sin embargo, su afinidad quedaba por eso. Y esa situación se mantiene incluso. ¿Cuál ha sido otro de los grandes problemas? Porque yo no me voy a dedicar a hablarles de la situación, sin embargo, al final, porque su comentario fue claro, empático y muy profundo de verdad. Es que erróneamente a lo largo de mucho tiempo, muchos años, se ha considerado la materia penal juvenil como un penalito, como un penal en chiquitito, como un mini penal, como un penal de mentirito. Y esa concepción es uno de los errores más graves que lo que hace es colocar como una venda en los ojos para determinar efectivamente que penal juvenil es un penal especializado, que requiere un trato, un abordaje y una profundidad muy diferente a creer que es un penal chiquitito. Y sobre todo,
Si analizamos y nos vamos a, no al proceso, sino al sujeto de esa materia, a un joven, adolescente en formación, donde los convenios internacionales, como decía don Carlos, revisten una trascendental importancia porque es información y se requiere una visualización de esa persona diferente hacia el delito. Entonces, lo que hacemos en tono jocoso, al decir que es un penal en chiquitito de mentiritas, o como el compañero de Edgar Marquero dijo, que eso ni siquiera era derecho penal, nos damos cuenta efectivamente de cómo se deja de lado por ignorancia, pero transgrediendo derechos fundamentales de personas que Costa Rica ratifica convenios, que firma leyes, que crea presupuestos, porque el Tribunal Superior Penal Juvenil especializado y que fue creado por ley, fue creado a través de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Y ahí la importancia que tenemos, creado a través de la propia ley con un propósito especializado, con fines específicos, porque la voluntad del legislador en esa redacción de esa ley era efectivamente de cobrar vigencia. Y efectivamente eso lo entramos al inicio de la curva, como les indiqué, en su vida. Resulta muy lamentable conocer que, como les indiqué, que el proceso de selección de jueces en materia penal juvenil no se realiza bajo una calificación completamente afín a la materia. El ejemplo claro y que escuchamos todos los días, sobre todo en zona rural, es el que la Marquero les comentó. Sí, yo estoy aquí, pero es que no me gusta esta materia. Yo estoy esperando que si cae un preso, dictar medidas cautelares para poder expulsarme de conocer el juicio y que entonces venga un juez de San José, del equipo de presidencia de la Corte, especializado, en principio, para que conozca ese proceso. ¿Por qué? Porque dictar medidas cautelares, sean incluso no privativas de libertad, tiene que vivir con consecuencias. Situaciones que se ven todos los días. Lo cual obviamente nos indica que el procurar dejar la materia penal muy bien de lado va a ser suficiente. Es doloroso que la experiencia que nos dio el antiguo Tribunal Superior Penal Juvenil ha sido dejada de lado. Muchos de sus criterios basados en forma muy valiente, constructores, basados precisamente en los fines y principios que rigen la materia penal juvenil. Ustedes simplemente toman la ley 7576, la ley de justicia penal juvenil, la ley, y se hace una lectura profunda de ella, claramente establece sus fines, sus principios. No es una ley difícil de leer, es necesario identificarse para comprenderlo y aplicarlo. Y este tribunal hizo un eco muy importante sobre esa ley, pero lamentablemente esa experiencia y esos que yo considero grandes aciertos a lo largo de muchos años han sido dejados cada vez de lado por un asunto de reorganización administrativa de tribunales que se dio a través de una reforma legal, como bien también explicó el Carlos. Es peligroso que a veces con la creación de juzgados especializados bajo ese tema, lo que tal vez se pretenda es sacar un cierto número de expedientes. Colocar un juez que se dedique a sacar la materia penal juvenil, ¿por qué? Porque está atascada en muchas zonas de esta crisis. Hay muchísimos expedientes que están entrando. Entonces, especializamos, mandamos con ese título, pero esa exclusividad, un juez que vaya a sacar ese. Lo que parece materia penal juvenil, lo que menos que nos debe interesar es sacar, lo que nos debe interesar es resolver. Porque si nosotros vemos la materia penal juvenil como un sacar trabajo de número de expedientes, lo primero que estamos haciendo con esa misión es alejarnos de los fines educativos, socializador,
restaurador, formativo, de reinserción en la familia y la sociedad que maneja la ley. Todos los días nos damos cuenta, escuchamos en los periódicos y en los medios de prensa sobre hacinamiento en muchas cárceles. Y la cárcel, el Centro de Formación Surquí, la Unidad Adulto Joven de Reforma, que es los dos grandes centros que mantienen a los muchachos bajo detención provisional y tratamiento del centro especializado, están con un hacinamiento incluso mayor que en la materia de alumnos. Y nosotros nos preguntamos, pero no es cierto que la Ley de Justicia Penal Juvenil establece, y lo establecen también internacionalmente los tratados, de que la detención provisional y el internamiento en centro especializado debe ser excepcional en materia penal juvenil. Pues no se lo digo yo, lo pueden observar ustedes. Entonces, simple y sencillamente hace mucho tiempo la excepcionalidad de la detención provisional o de la sanción de internamiento en centro especializado dejó de ser. Y estamos con un hacinamiento de prácticamente minutos. El elevado monto en la imposición de sanciones de internamiento en centro especializado es realmente alarmante. Una de las grandes críticas internacionalmente que tiene esta ley es que tiene uno de los topes más altos de sanción, los 15 años. Pero hace muchos años, cuando la ley salió, los que manejábamos materia penal juvenil decíamos, bueno, ahí está, pero por dicha que no es como la aplicación, sino que se ha entendido y un ente bastante contralor mantenía la aplicación en proporcionalidad de que es una sanción sumamente elevada. Entonces resulta que no era de una aplicación. Pero en este momento, las sanciones altas privativas de libertad de 10 años para los menores de 15 años de edad o de 15 años para los mayores de 15 años de edad es una aplicación constante. Y el problema es que eso representa internamiento en un centro especializado durante ese lapso de tiempo con un supuesto abordaje individual, que sería un gran tema a tratar después, lo que tiene que ver precisamente todo el programa de sanciones alternativas versus el programa de plan individual de ejecución propiamente ya en internamiento, donde efectivamente existen una serie de vejámenes de un sujeto en formación donde 15 años de su vida podría representar efectivamente lo que ha vivido. Parece que existe un retroceso gigantesco en esta materia porque es usual, no porque lo digan, sino porque sus resoluciones hablan por ellos, de muchos tribunales que al leer su voto nos damos cuenta que parece que el fin de la sanción penal juvenil es netamente retributivo, como si fuera materia de adultos. Resulta muy cuestionable, por ejemplo, algunos fallos, como por ejemplo el hecho de que se haya ampliado la interpretación de la detención provisional bajo el argumento de aplicación supletoria del Código Procesal Penal. Y no es el ejemplo que puso don Carlos que se lo corrigió, de que por reforma legal se amplió de 4 meses a 6 meses, sino que por interpretación supletoria tomando el Código Procesal Penal se ha ampliado a números prácticamente inimaginables. Estamos hablando de que una ley como la Ley de Justicia Penal Juvenil que regula total e íntegramente el instituto de la detención provisional de una manera clara y que establece límites, se esté realizando en este momento con base en una interpretación realmente de adultos o de que estuviéramos tratando el tema de
materia penal de adultos, supletoriamente el Código Penal. La ley establece la aplicación supletoria cuando no es regulada un instituto, pero este tema es totalmente abordado. Resulta increíble y es inimaginable pensar que la ley que antes de que existiera el Código Procesal Penal de 1998 contenía, o contiene, los institutos de especialización de los que Carlos Stephen nos habló como uno de los grandes baluartes de esta ley: la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, y que durante muchos años había sido precisamente protagónica e inspiración para muchos otros sistemas judiciales en materia de menores, en América y otras latitudes, e incluso inspiración para el mismo Código Procesal Penal, y que existía una aplicación muy importante y resocializante hoy en la actualidad, precisamente con una visión de tomando criterios propios de la jurisdicción de adultos, es cada vez más y más limitada la posibilidad de aplicación de una conciliación, la posibilidad de aplicación de una suspensión de procesos. ¿Por qué? Porque la materia de menores requiere una interpretación de muchos resultados. Es abierta en muchos leyes. ¿Por qué? Porque como fin garantista, la interpretación que se da es precisamente basada en la estructura de la ley, en la Declaración de Derechos del Niño, en la Convención Americana de Derechos Humanos y los estudios realizados sobre niñez, adolescencia y todo lo que han escuchado ustedes el día de hoy de mis compañeros expositores anteriores sobre los derechos, garantías y participaciones de un sistema penal juvenil especializado. Entonces se requiere que las personas que van a interpretar eso mantengan el conocimiento, la actitud y la empatía, precisamente identificándose con una materia. Pero si la óptica que se da es netamente orientada al sistema penal de adultos, por supuesto que cada vez se va cerrando y se canaliza. Resulta muy extraño escuchar que por parte de decisiones jurisprudenciales que deberían ser orientadoras para el resto de los jueces de juzgado, como son resoluciones del Tribunal de Apelación de Sentencia en materia penal juvenil, que aborden temas como muchos de los que les he hablado y los convalidan. Y trae unos ejemplos únicamente a fin ilustrativo para mencionarlos. Por ejemplo, el voto 325 de este Tribunal de Apelación de Sentencia indica que la gravedad de un hecho en materia penal juvenil depende exclusivamente de las consecuencias y de la relevancia del bien jurídico afectado, y no de si fue realizado por un menor. Otro ejemplo, por ejemplo, que se da es el... Haciendo referencia a prácticamente toda la jurisprudencia que durante 16 años se mantuvo formadora con respecto a la aplicación de soluciones alternas, indica que los criterios esbozados durante muchos años para la aplicación de soluciones alternas, específicamente con respecto al análisis de gravedad del hecho que establece el artículo 132 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, no están relacionados con el exceso en la tipicidad abstracta o con condiciones particulares del menor, su proyecto de vida, el plan reparador, sí, y que se desconoce de dónde habrán venido esos criterios. Pero que lo cierto es que esos criterios resultan como una argumentación extraña que más parece como un fenómeno curioso como la expansión de la roya del café en nuestros cafetales, que se fue dando de una a otra, a otra, a otra, sin ni siquiera saber de dónde vino. Inimaginable pensar, pero así está en el voto 790 del año pasado, el año 2012, donde este tribunal
consideró que era aplicable la ampliación de las órdenes de orientación y supervisión por más tiempo del establecido en el artículo 87 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. De forma tal que únicamente tomando esos ejemplos, porque por razón del tiempo no podemos profundizar tanto, pero sí la idea o el propósito mío en esta participación, que como les digo, me honra, es formar una conciencia muy crítica sobre la materia penal juvenil. Podemos compartir o no detalles, pero la columna vertebral de un sistema no es un juego. Y la columna vertebral del sistema de justicia penal juvenil debemos de rescatarlo. Otro aspecto que es muy importante y considero que tiene un aspecto sumamente relevante es precisamente el tema de ejecución de las sanciones penales juveniles. Costa Rica se encuentra en una situación privilegiada porque mantiene una ley específica de ejecución de las sanciones penales juveniles, ley que todavía el sistema penal de adultos no tiene. Pero curiosamente pasa que, así como ustedes han visto y les he mostrado que se han hecho múltiples interpretaciones tomando precisamente una extensión o de forma interpretación extensiva del Código Procesal Penal para lo que considero yo restringir muchos de los institutos, resulta que en materia de ejecución pasa totalmente lo contrario. Resulta que en materia de ejecución, que es una de las fases más sensibles de nuestro sistema y que se va a convertir, si seguimos con esta línea de crecimiento en curva, de sanciones tan altas y de incapacidad de aplicaciones de medidas alternas, resulta que los privados de libertad en materia de adultos tienen la posibilidad en ejecución, y no estoy hablando de muchachos de 12 años, 14 o 16, sino tal vez muchachos incluso mayores de 21 años, que en la actualidad están recluidos ya en un centro penal de adultos, porque con el cumplimiento de esa edad, la ley faculta la posibilidad del traslado a un centro de adultos, porque el propósito de alguna manera es que también dentro de ese plan resocializador pueda estar tal vez más cerca de su familia, que pueda ir construyendo un proyecto de vida importante con sus allegados, para que mucha gente de localidades muy alejadas, Limón, Guanacaste, etcétera, no tuvieran que trasladarse hasta San José, a los lugares donde están los centros de reclusión de menores. Resulta que a esas personas se les puede aplicar medidas administrativas penitenciarias para colocarlos en una situación de libertad. Se pueden aplicar el descuento en centro de confianza. Se pueden aplicar medidas al tercio de la pena, a la mitad de la pena. Sus condiciones de cese son administrativamente más fáciles, mientras que todas estas condiciones que les estoy hablando en materia de menores no es posible aplicarlas. Y ahí entonces sí nos aferramos en ejecución, o se aferran a determinar, es que los fines de la ley son muy diferentes para mayores y menores. Y estamos en una persona que está sufriendo condiciones de reclusión exactamente igual, donde ya los fines de la ley no surten efectos porque el abordaje psicológico, el abordaje de los programas de restauración, los programas de fortalecimiento de proyecto de vida alterno, no se están dando porque por las mismas condiciones de hacinamiento están estandarizados. Y únicamente para concluir, les quería señalar que considero que la Ley 7576, que es la Ley de Justicia Penal Juvenil, claramente indica en su artículo 12 que para entender esta materia corresponderá su conocimiento a órganos especializados. Y aquí debemos tener cuidado, como les indiqué, de no creer que este significado corresponde únicamente a un mero aspecto numérico o sobre exclusividad de los funcionarios, sino de la atención de los asuntos de esa materia.
El contenido de la especialización integra una serie de aspectos más que comprenden una adecuada capacitación, dar vigencia real a sus principios y fines, que se confiera o que sus funcionarios sean capaces de reconocer, conocer, individualizar y distinguir con claridad las características, particularidades de cada uno de los aspectos propios de esta materia especializada, sus fines y principios específicos, con características que son particulares e individualizantes, propios de una materia educativa, formador, de reinserción en la sociedad y la familia, porque ese es su cometido. El sistema de juzgamiento de menores requiere no solo la sensibilización especial por parte de todos sus operadores, sino además conocer, aplicar sus diferencias al momento de interpretarlas y aplicar los diferentes institutos jurídicos tanto en sus sanciones como en la fase de ejecución y en la fase de trámite. Muchas gracias. Muchas gracias a don